Hermanos, hermanas, buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Vamos a comenzar esta clase esta mañana. Comenzamos la semana pasada con el lenguaje de la fe. Hablamos de la santidad, de qué es lo que significa para nosotros ser santo. Esta mañana tenemos una palabra diferente y tal vez pensamos qué tiene que ver eso con un lenguaje de la fe. ¿Qué tan a menudo usamos esa palabra? La palabra que vamos a ver esta mañana es perdido. Perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos visto por ahí anuncios en los postes de algo que se ha perdido? ¿Ah? Un gatito, un perrito. Por allá en mi país se ven muchas otras cosas aparte de perritos y gatitos. Algo que se perdió, no se perdió necesariamente, se lo robaron. Pero perdido, algo que vamos a ver esta mañana, ¿qué significa para nosotros esa palabra? Para ello vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Te damos las gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque ciertamente tú nos has permitido estar aquí esta mañana. Tú nos has permitido ver el sol una vez más, Padre, ver la luz de la mañana. Nos has permitido, Padre, salud, bienestar. Nos has permitido la vida, bendito Dios. Te damos gracias por la oportunidad y sí, Padre, ¿cómo podríamos nosotros agradecer todo eso? Bendito Dios, estamos aquí esta mañana para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir aprendiendo de quién eres tú, bendito Dios, de qué papel estás tú mostrando a través de lo que vivimos día a día, al seguir aprendiendo de tu carácter, de tu bondad, de tu amor. Bendito Dios, estamos aquí porque sí, queremos seguir aprendiendo, Padre. Queremos estar en tu presencia. Queremos, Padre, que tú nos sigas hablando día a día. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana a través de este estudio pidiendo que seas tú quien nos hable, Padre. Que tú quites toda duda, que tú quites toda confusión de nuestra mente, de nuestro corazón. Que podamos, Padre, a través de tu palabra, sí, corregir cualquier cosa que sea necesaria. Que seas tú examinando nuestra mente, nuestro corazón, y que seas tú quien nos diga qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar, Padre. Bendito Dios, seguimos oyendo de tantas situaciones, tantas cosas que siguen pasando, Padre, sin importar si la gente esté vacunada o no. Seguimos viendo caso tras caso en diferentes lugares, en diferentes países, Padre, que la situación sí, sigue dramática, sigue drástica, Padre. Pero ahí estamos, Padre, confiando en tu voluntad. Seguimos confiando en lo que tú vas a hacer, seguimos confiando, Padre, en el propósito que tú tienes a través de todo esto. Bendito Dios, simplemente nos toca interceder por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando a través de toda esta enfermedad, de toda esta tragedia, Padre. Pidiendo que seas tú, Padre, el que obra en sus vidas, pidiendo que cada uno venga a reconocer que es solamente a través de lo que tú vas a hacer, bendito Dios, en cada uno. Bendito Dios, te pedimos por todas esas necesidades, Padre, que tú las conoces. Te pedimos por aquellos que están pasando por estas situaciones. Te pedimos por aquellos, Padre, que han perdido algún familiar, algún ser querido. Que tú les des la paz, la tranquilidad. Y así, Padre, te pedimos por esta tu iglesia. Que seas tú, Padre, el que nos guíe y nos oriente en esta mañana y que podamos, Padre, aprender de tu palabra y así ponerla en práctica en los días venideros. Bendito Dios, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
hermanos, palabra perdido. Perdido. ¿Quién ha perdido algo? Mi esposa levanta la mano luego. Que quien sepa, en la Purina están agarrando ahorita gente, agarraron a mi sobrina y una Purina, la policía, quien tenga que nos traiga. Bueno, ¿Sí? hay un anuncio para aquellos que pasan por ahí o que necesitan pasar por ahí. Ya sabemos la situación de esas detenciones. Así de que, bueno, si usted necesita avisarle a alguien, avísele. Pero bueno, perdido. ¿Quién ha perdido algo? ¿Qué perdió, hermano? A veces también cuando uno está en la iglesia y pierde la fe también, es perdido, pierde la fe y no vuelve más a la iglesia. Ya estamos hablando de cosas mayores. Es perdido. Sí, claro. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana, porque ¿quién no ha perdido las llaves del carro? Las llaves de la casa. De repente, aquellos que estamos acostumbrados a ver la tele, uy, estamos busque y busque el control, ¿dónde quedó? Y estamos desesperados. También se pierde la costumbre de venir a la iglesia, porque no venga uno un día o una vez a la semana o dos. Se pierde la costumbre. Se pierde. Y la... Como que nos vamos enfriando, como que aquella necesidad se va haciendo costumbre. Ya no fui la semana pasada, esta tampoco voy. Y se hace una costumbre. Perdemos esa costumbre. Pero la realidad es que la mayoría, o si no es que todos de nosotros hemos perdido algo en la vida. La pérdida de un familiar. La pérdida de un familiar. Y ya estamos hablando de dolor. Pero hemos perdido algo. Pero yo quisiera hacer esta pregunta, y si usted quiere responder, me responde. Y si nadie me responde, a lo mejor le voy a preguntar personalmente a alguien. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿qué tan bueno, qué tan buena se considera usted? En la tabla del 1 al 10, ¿qué tan buenos nos consideramos como personas? Dice la Biblia que nadie es bueno. No, eso es lo que dice la palabra, pero yo quiero la respuesta honesta y personal de alguien que me diga, hermano, yo siento que estoy aquí en un 9. Yo creo que eso lo tiene que determinar otra persona, no uno mismo. Porque uno qué puede decir de sí mismo, Uno me puede alabar. lo tiene que decir un tercero. Uno puede decir, oh, no, yo soy un ángel, yo soy no. No, pero queremos una respuesta honesta. También los vecinos, yo me doy un 0, porque Un yo 0. no me conozco. Amén. Esa es la pregunta de esta mañana. Queremos saber qué tan bueno, qué tan buena se considera usted. Pero otra cosa, el que es malo no es malo con todos. Y el que es bueno tampoco es bueno con todos. O sea que en otras palabras no somos buenos. No, por eso yo me doy un 0, porque yo no me conozco, solo Dios. Pero malos sí, porque si hablamos de ser buenos, cuando no somos buenos con todos, podríamos decir que entonces que no somos buenos. Pero cuando hablamos de ser malos, pero no somos malos con todos, entonces podemos hablar que sí somos malos. ¿Verdad? Hay más de malo que de bueno. Bueno, sí, la hermana tiene toda la razón. La palabra nos dice que no hay justo, ni tan solo uno. Eso es lo que la palabra describe acerca de nosotros, acerca de la naturaleza del ser humano. Pero si usted le pregunta a mucha gente, conocidos, familiares, amigos, etcétera, etcétera, ¿qué tan bueno eres tú? Soy buenísimo. Yo no le hago nada, ningún mal a nadie. No me meto con nadie. Si puedo ayudar, ayudo. Soy bueno. Eso es lo que mucha gente piensa de sí misma. Las personas que piensan así no vienen a Cristo porque no tienen de qué arrepentirse. Amén. Lo he vivido yo, que le oigo a esas personas, pero yo no hago nada, exactamente lo que usted dice. Yo soy bueno. Y entonces tenemos noción de que no necesitamos de nada más, porque somos buenos. Entonces,
Bueno, vamos a avanzar con este tema. Dice, todos alguna vez hemos perdido algo. Hemos perdido nuestras llaves, el control del remoto del televisor, o nos hemos perdido en el camino hacia algún destino. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido en el camino? Dele gracias a Dios en este tiempo por Google Maps. ¿Ah? Y bueno, hasta a veces ese también lo pierde uno. De repente lo manda por otro lado y ahora ¿para dónde voy? Pero la realidad que nos hemos perdido. Anteriormente usábamos un mapa para ir a todos lados y teníamos que buscar y ver y calle por calle y a ver si no nos perdíamos. Bueno, pero la consecuencia más severa es que todos estamos perdidos irremediablemente con relación a Dios. Todos. Dice la palabra que no hay justo ni tan solo uno. En esa relación directa con Dios, todos estamos perdidos. Estamos perdidos, tan perdidos que no podemos encontrar nuestro camino de regreso a Dios por nuestra propia cuenta. ¿Quién sería aquí capaz de decir, yo estoy aquí porque yo pude, porque yo llegué, porque fue de mi voluntad estar aquí buscando de Dios? ¿Quién de nosotros podría decir eso? ¿Hubo alguien que nos animó? ¿Hubo algo espiritualmente que nos motivó? Pero por nuestra propia fuerza seríamos incapaces de encontrar el camino de regreso a Dios. No podemos cambiar por nosotros mismos nuestra condición y nuestra naturaleza caída. Preferimos y amamos el estado de perdición, deseando vivir separados de Dios, anhelando vivir haciendo lo que bien nos plazca, sin tener la supervisión de Dios Padre. Y ese es el tema que vamos a ver esta mañana a través de esta parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. Vamos a estar hablando del hijo pródigo. Ya hemos oído esa historia muchas veces. Por esta mañana la vamos a ver de una manera diferente. Porque la realidad es que nosotros, sí, la naturaleza del ser humano es querer vivir de la manera que queremos vivir. Es querer vivir de la manera que nos plazca, es de lo que nos complazca, de lo que nos dé placer, eso es de la manera que el ser humano quiere vivir. Pero mientras que una vida espiritualmente perdida aparentemente ofrece placeres carnales momentáneos, en realidad, al final trae dolor, ya que la paga del pecado es muerte. Y nos lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, Dios, por medio de Cristo, hizo lo que nosotros nunca podríamos hacer. Dios, a través de Jesucristo, hizo lo que nosotros nunca podríamos hacer. Él abrió el camino para que todos los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como Señor y Salvador, vengan a Él para ser perdonados y restaurados. Es solamente a través de Cristo. No hay nada que nosotros en nuestra humanidad, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, entendimiento podamos hacer para encontrar el camino hacia Dios. No hay nada. ¿Ah? Como la semana pasada hablamos de la santidad. No hay nada que nosotros podamos, en referencia a Dios, comparar con Dios. No hay nada en esta creación que se le asemeje, que le llegue cerca de lo que es Dios. De igual manera, nosotros somos incapaces de encontrar el camino de regreso a Dios por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Es por eso que queremos ver esta parábola. Porque en realidad, ¿qué significa para nosotros perdido? ¿Qué significa eso para nosotros?
Perdido quiere decir que no tiene o no lleva un destino determinado. Que en realidad no está enfocado en una meta. Quiere decir que está confundido y sin capacidad para avanzar en la resolución del problema. Incapaz, totalmente perdido. O sea, no hay manera de encontrar solución al problema. Quiero invitar a alguien que vaya a Lucas capítulo 15, verso 11 al 14, y si le da lectura, por favor. Amén. Entonces, ¿cómo comienza esta parábola? Verso 11 dice, también dijo. ¿Quién estaba hablando? Primeramente, ¿quién estaba hablando? Jesucristo mismo estaba hablando a sus discípulos. Jesucristo mismo estaba hablándole a alguien. Dice, también dijo. Y cuando hablamos de también dijo, les acababa de hablar de dos parábolas. Dos parábolas. Si vemos al principio del capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, y más adelante, en el verso 8, la parábola de la moneda perdida, del dracma. Algo se había perdido. Algo se había perdido. Jesucristo está haciendo énfasis en que algo está perdido. Dice, y también dijo. Dice que aquel que perdió la oveja, dice que salió corriendo y dejó las 99. Dice que aquella dama que perdió esa moneda de las 10 que tenía, dice que limpió la casa, barrió, hizo todo para encontrar esa moneda. Entonces llegamos a esta parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Vemos aquí un hijo que tomó una decisión equivocada. Vemos un hijo que tomó una decisión drástica, dramática. Primeramente, es el hijo menor. El menor de 2, o sea que el otro era el primogénito. O sea que el otro era el que iba a recibir más bendición. Pero en su mentalidad, este hijo menor tiene la osadía de pedirle la parte de su herencia a su padre. Antes de. ¿Acaso una herencia no es después de? Después de que el padre o la madre pasó a mejor vida. Después de que es momento de repartir lo que el padre dejó. En vida le dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Sería que era el momento que algo le correspondía a ese joven, a ese muchacho, a ese hijo menor. O tendría que haber esperado un tiempo para reclamar lo que le tocaba. Tenemos que reconocer que el hombre en su condición natural desea vivir separado de Dios.
pues es un esclavo del pecado y por ende se encuentra perdido y sin dirección. Esa es la naturaleza del ser humano. Buscar vivir en el pecado, buscar vivir separado de Dios. Y lo podemos ver desde la creación. Adán y Eva tomaron una decisión equivocada. Génesis 3:8 nos habla de cuando Dios viene a buscarlos y dice que ellos se escondieron detrás de los árboles. Se escondieron. O sea que en ese momento entendieron que ya había una separación, que ya había algo que no, esa relación que habían tenido se había dañado, estaba afectada. Algo se había perdido, es esa confianza, porque dice que ahora se estaban escondiendo de Dios. Entonces vemos que entonces desde ese momento la naturaleza del ser humano es vivir y buscar vivir separado de Dios. Esa es la naturaleza. Se escondieron entre los árboles porque sabían que habían hecho lo malo y merecían el castigo por su decisión. Lo entendían. Adán y Eva entendieron que algo estaba mal, que algo mal habían hecho, que ahora merecían un castigo. Este mismo patrón continúa hasta el día de hoy. En nuestra naturaleza humana deseamos vivir separados de Dios y hacer lo que nos plazca sin la supervisión divina. Esa es la naturaleza del ser humano. Querer hacer lo que nos plazca sin que nadie nos diga nada. Sin que Dios esté presente para supervisar lo que estamos haciendo. Perdido. Estamos perdidos. La palabra nos lo confirma. Ahora vemos aquí, en esta parábola del hijo pródigo. Esta parábola comienza describiendo la decisión de un hijo que decide abandonar a su familia y tomar su parte de la herencia, no por necesidad, porque este joven no tenía necesidad de nada, pero optó por pedirle a su padre la parte de la herencia que le tocaba cuando lo tenía todo. Cuando lo tenía todo ahí en el lugar donde vivía con su padre. O sea que la decisión no fue por necesidad, ya que él lo tenía todo. ¿Qué más podría desear? Y aparte, lo pidió para irse y derrocharlo fuera de la supervisión de su padre. Entonces vemos la decisión que toma este joven, una decisión equivocada, para vivir lejos de su parentela, para derrochar todo lo que se le había dado, para vivir una vida libre, sin límites. Un gran error, el pedir la herencia a su padre cuando aún estaba en vida, lo cual era una ofensa enorme. Pero tomó esa decisión. En su naturaleza humana, este joven tomó esa decisión y quiso vivir la vida a como él le pareciera mejor. Quiso vivir una vida sin límites, desordenada, y eso lo vamos a ver a través de la palabra. El versículo 13 nos describe cómo él malgastó esa herencia, cómo no le dio valor a lo que se le había dado y lo malgastó en cosas sin valor. Verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo,
el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Cuál sería el propósito de apartarse de su familia? Vivir a su manera. Vivir sin límites, sin que nadie tuviera que decirle nada. Apartado. Apartado, tuvo una separación de su familia, donde ahora él estaba viviendo como él quería. A una provincia apartada, dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició todo lo que se le había dado, una herencia que no era el momento que pidiera o que exigiera, pero que su padre, en su buena voluntad, se la dio. Y tomó todo lo que tenía y se fue, se apartó y vivió una vida de desenfreno, donde gastó todo lo que tenía en cosas sin valor, en cosas temporales, en cosas que no le dieron ninguna satisfacción. Esta parábola ciertamente nos muestra la naturaleza humana, que nos lleva a un final trágico, a un final trágico, a un final sin esperanza, a un final que si estamos viviendo bajo nuestra propia voluntad, haciendo lo que queremos hacer, el final va a ser trágico. El final va a ser sin esperanza. Es lo que nos muestra esta parábola, a través de la vida de este joven que decidió tomar una mala decisión. Dice verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle, después de haberlo tenido todo, después de haber vivido en la casa de su padre, sin necesidad de pedir nada, tuvo la osadía de pedir su herencia, de pedir lo que le tocaba, y después apartarse de su familia, apartarse de su padre, vivir una vida desenfrenada, donde nadie tuviera que decirle nada. Y entonces viene el final trágico. Entonces viene donde se encuentra en una situación que jamás se imaginó, donde se le acabó todo lo que había recibido, y ahora está pasando hambre, está pasando necesidad. Así como el hijo pródigo, el ser humano no tan solo quiere vivir separado de Dios, sino también malgastar la vida en cosas sin valor, entrando por la puerta ancha, donde nada nos estorbe. ¿Sí han oído esos versículos? En Mateo 7:13. Alguien que busque Mateo 7:13. Nos dice que ancha es la puerta y espacioso el camino, que nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Que nos lleva a estar perdidos, a vivir una vida sin rumbo, a vivir una vida sin propósito. Mateo 7:13. Este joven quería vivir esa vida. Quería entrar por la puerta ancha, por el camino espacioso, donde nada le estorbara. Y tomó una mala decisión. Y ahora se encuentra perdido. Perdido, sin esperanza. ¿Alguien encontró Mateo 7:13? Amén. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y muchos son. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en una naturaleza humana. Seguimos viviendo bajo nuestros deseos, bajo nuestra carnalidad, bajo lo que yo quiero hacer.
Y es lo que estaba viviendo este joven en ese momento. Viviendo de la manera que él quería vivir. Entrando por la puerta ancha, por el camino espacioso, por donde nada le va a estorbar, por donde yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, y vivir una vida desenfrenada. Pero vemos que al final es un final trágico. Es un final trágico para aquel que es lo que vamos a ver enseguida. Para aquel que no vuelve en sí. Para aquel que no reconoce que hay algo que cambiar en su vida. Y que quiere seguir viviendo bajo su naturaleza humana. Entonces vemos que sí, ciertamente ese camino espacioso es muy llamativo. Muy llamativo para muchas personas. Porque la misma palabra nos lo dice que son muchos los que entran por ahí. Son muchos. ¿Por qué? ¿Por qué es que la gente quiere seguir viviendo a su manera? La hermana nos lo dijo hace un momento. Porque creemos que somos buenos. Porque creemos que no necesitamos de nada ni de nadie. Porque creemos que no le hacemos mal a nadie al vivir nuestra vida de la manera que queremos vivir. Hermano. Y un padre que el hijo se le ha ido y le ha pedido sus beneficios y que él lo cree. Yo soy uno de ellos. Yo pasé por eso. No fue mi hijo menor, fue mi hijo mayor. En estos instantes no sé dónde está. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios porque lo que vamos a hablar enseguida es de cuando en realidad uno como ser humano reconoce que tenemos necesidad de un Dios vivo, necesidad de vivir bajo su autoridad, de vivir bajo su voluntad. Y eso es lo que queremos ver a través de este pasaje, que sí, nuestra naturaleza nos va a llevar a vivir una vida desenfrenada. Sí, la naturaleza del ser humano nos va a llevar a vivir una vida sin control, sin límites. Y entonces es ahí donde vamos a vivir perdidos. Perdidos. La palabra no lo dice, que no hay justo ni tan solo uno, pero entonces, ¿qué hacemos con el plan de redención? ¿Qué hacemos con lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros? Sí, nuestra naturaleza humana sigue ahí. Sí, tal vez podemos, si tomamos esa decisión, seguir perdidos. Sí, tal vez. Pero vamos a Lucas 15, verso 17 al 19. Y vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo esta parábola. Esta parábola donde Jesucristo está haciendo énfasis. Donde Jesucristo nos habla de aquello que estaba perdido. Con las ovejas y luego con la moneda. Que algo estaba perdido. Pero que alguien se tomó ese tiempo, esa dedicación de buscarlo y de encontrarlo. Y después de encontrarlo, de regocijarse de que lo había encontrado. ¿Alguien quiere lectura? Verso 17 al 19. Volviendo a decir, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. ¿Qué nos dice esta parábola? ¿Qué nos está diciendo esta parábola a cada uno de nosotros?
Dice el verso 17, y volviendo en sí. ¿Qué pasó con este joven? Estaba dormido, estaba desmayado, ¿Qué había pasado con él? Estaba reconociendo el camino de regreso. Estaba reconociendo. Volver en sí nos está llamando al arrepentimiento. Volver en sí es que nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho. Volver en sí es reconocer que cometimos un error. Y ahí es donde tenemos la oportunidad para no seguir perdidos. Es venir al arrepentimiento. Es reconocer que hemos hecho un daño, que hemos tomado malas decisiones. Eso es volver en sí. Es lo que nos dice aquí la palabra, verso 17, y volviendo en sí, dijo. Él reconoció que algo había hecho mal. Él reconoció que su vida estaba como estaba por sus decisiones equivocadas. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Reconoció que había tomado una decisión equivocada en su vida. Reconoció que sí había malgastado todo lo que se le había entregado. Reconoció que había hecho mal de la manera que lo hizo, volviendo en sí. Reconoció que había personas en la casa de su padre que, no siendo hijos, vivían mejor que él. Reconoció que había personas que estaban recibiendo bendición cuando él había tomado una decisión equivocada. Jesucristo nos habla a través de este pasaje, de esta parábola, de 3 puntos para un arrepentimiento verdadero. 3 puntos que tenemos que tener en cuenta para un arrepentimiento verdadero. El primero es que debemos de reconocer nuestro estado verdadero. Nuestro estado verdadero, nuestra naturaleza humana es que sí queremos vivir en perdición. Ese es el estado verdadero del ser humano, que queremos vivir en el pecado, que queremos mantenernos ahí. Es por eso que es necesario un arrepentimiento verdadero. Es reconocer que sin Dios, ¿qué será de nosotros? Es reconocer que si seguimos viviendo de la manera que queremos vivir, ¿a dónde llegaremos? ¿Cuál será nuestro final? Es reconocer nuestra falta y nuestro pecado. El verso 19 nos dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese es el punto número 2, que debemos reconocer que en realidad no somos dignos de nada, porque no somos justos, porque la palabra nos lo dice que no hay justo ni tan solo uno. La palabra nos dice que sí, nuestra naturaleza es naturaleza de pecado, que no somos dignos de recibir esa gracia y misericordia que hemos recibido, pero que la seguimos recibiendo, porque Dios es un Dios bueno, porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Vemos que este muchacho en el verso 18 tomó una decisión. Tomó una decisión, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese muchacho reconoció que era momento de arrepentimiento. Reconoció que era necesario hacer algo. Y eso era ir delante de su padre con humildad y reconocer todo lo que había hecho y decirle a su padre, sí,
he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Sí, estoy mal. Sí, desperdicié todo lo que me diste. Sí, viví una vida equivocada. Pero ahora quiero rectificar eso. Pero ahora lo reconozco. Yo sé que ya no soy digno, dice, ni de ser llamado tu hijo. Pero lo reconozco. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad, no ni siquiera de ser tu hijo, sino simplemente ser como uno de tus siervos. Sino de simplemente ser como uno de aquellos que están aquí a tu lado para simplemente servirte. Eso es lo que reconoció este joven. Reconoció que sí, ciertamente nuestra naturaleza nos lleva a vivir una vida desenfrenada. Pero sí, podemos tomar decisiones. Podemos ser diferentes. Podemos, con la ayuda de Dios, vivir una vida diferente. Porque aquí la realidad es que el Padre está representando a Dios. El Padre está representando a un Dios bueno, a un Dios de misericordia, a un Dios que nos perdona si venimos con arrepentimiento. Finalmente el punto 3 lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 20 al 24, si alguien le da lectura. Amén. Entonces vemos el verso 17, dice, y volviendo en sí. Este joven reconoció, entendió que lo que había hecho estaba mal. Entendió que era momento de arrepentimiento. Ahora en el verso 20 dice, y levantándose, vino a su padre. ¿Cuántas personas usted conoce que en algún momento de su vida han reconocido que han hecho algo mal, que están equivocados? Yo conozco muchas personas, yo soy uno de ellos. Pero el paso siguiente, ¿cuál es? Tenemos que ir, tenemos que arreglar lo que hicimos mal, tenemos que identificar exactamente qué fue lo que hicimos mal y corregirlo. Dice este muchacho, dice, y levantándose vino a su padre. Él reconoció su error y dijo, voy a hacer esto. Tomó la decisión. Y ahora concluye lo que había decidido. Y ahora tomó la decisión de ir y estar ahí presente delante de su padre. 3 pasos. En esta historia Jesús nos enseña 3 características del arrepentimiento verdadero. Primero, si alguien desea venir a Dios, debe de reconocer que está perdido irremediablemente. Debemos de reconocer que sí, por nuestra voluntad, por nuestra fuerza, ciertamente no vamos a venir a Dios. Debemos de reconocer que es solamente a través de la voluntad de Dios, a través de su misericordia y de su gracia. El hijo pródigo, al pensar en lo que le diría el padre, no buscó excusarse ni evadir su culpabilidad, sino que asumió su responsabilidad y reconoció que no era digno de ser perdonado de su maldad. De la misma manera,
El que viene a Dios con arrepentimiento verdadero acepta que merece el peso completo de la ley. Acepta que merece el castigo. Acepta que es indigno de recibir la misericordia y el perdón. Pero finalmente, Jesús nos enseña que el verdadero arrepentimiento se ve en aquel que no espera al día de mañana para buscar su perdón. No podemos esperar al día de mañana. No podemos esperar a ver si mañana nos sentimos más cómodos o mejor para pedir perdón. No podemos posponer el pedir perdón. Tenemos que actuar con rapidez. El hijo pródigo decidió levantarse inmediatamente y regresar a la casa de su padre. Cuando alguien reconoce su estado de perdición e indignidad sin Dios, la respuesta lógica es venir inmediatamente delante de Dios y pedirle perdón. Inmediatamente. Es lo que este muchacho, cuando volvió en sí, cuando reconoció su falta y tomó la decisión y tenía un plan, simplemente lo concretó. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. ¿Usted cree que esto es lo que esperaba este joven? ¿Usted cree que este joven esperaba que su padre lo recibiera de esta manera? Tal vez en su mente este joven estaba pensando, sí, yo voy para allá con mi padre, pero le voy a decir, sí, he fallado, sí, perdóname, pero ¿cuál irá a ser el castigo de mi padre para mí? ¿Qué es lo que hay en su mente? ¿Qué es lo que me espera? Y vemos la misericordia del padre. Y vemos que era un padre que estaba ansioso de verlo. Que al parecer todos los días esperaba a ver si allá en el camino se veía a su hijo que viniera. Estaba esperándolo con los brazos abiertos para recibirlo, para darle un beso, un abrazo. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El plan que él había fijado, el pensamiento que tenía de ir delante de su padre, con las palabras que había pensado, es lo mismo que él está haciendo en este momento, reconociendo su falta, reconociendo que no es digno de estar ahí delante de su padre, pero sí pidiendo perdón en arrepentimiento. La historia comenzó con una decisión trágica, pero termina con un final feliz. La historia comenzó con una decisión errónea, equivocada, pero termina con un final feliz. El hijo pródigo regresa a la casa de su padre. Él espera que al llegar lo trataran como se merecía, como quien había desperdiciado su herencia, ofendiendo a la familia y arruinando su futuro. Seguramente se imaginaba que su padre ni siquiera le dirigiría la mirada. Tal vez ese es el pensamiento que ha pasado por nuestra mente cuando hemos fallado. Sí, la realidad es que sí, somos indignos. La realidad es que sí, hemos fallado. Pero la realidad es que Dios está esperando que regresemos. Y nos está esperando con los brazos abiertos. Y nos está esperando para restaurarnos. Para vivir una vida diferente, una vida nueva. Este muchacho esperaba que su familia no querría saber de él. Y tendría que vivir entre los sirvientes de menor rango.
porque eso es lo que él esperaba, porque eso es lo que él entendía que merecía. Pero al llegar a su hogar, no justificó sus errores, sino que, lleno de vergüenza, reconoció que había pecado contra su padre y contra Dios. Y por lo tanto, ni siquiera merecía ser considerado como uno de sus hijos. Eso es lo que él entendía. Eso es lo que nosotros en nuestra naturaleza humana tenemos que entender. Que nuestra naturaleza es vivir en el pecado. Que no somos dignos de la gracia y misericordia. Que sí, tal vez no somos dignos de ser llamados hijos, pero ahora a través de Jesucristo podemos ser llamados hijos. A través de ese plan de restauración que Dios hizo por cada uno de nosotros. Jesús cuenta esta parábola para resaltar el perdón y la misericordia de Dios, para restaurar a los pecadores y tratarlos con gracia, aun cuando no se la merecen. Ese es el plan de Dios. Dios sigue esperándonos que regresemos en humildad, que reconozcamos que sí, hemos fallado, pero que estamos arrepentidos y que no pospongamos ese momento de venir y pedirle perdón, que no lo dejemos pasar, porque sí, ciertamente Cristo es el único que está en medio. Cristo es nuestro único mediador para que nosotros, quienes en nuestra naturaleza caída estamos esclavizados con el pecado, no solamente podamos volver en sí y reconocer nuestra necesidad de perdón, sino que también podamos encontrar la gracia divina y no ser condenados como merecemos. Esta parábola nos enseña la obra de redención. Jesucristo nos lo confirma. Jesucristo nos confirma en Juan 14:6. ¿Qué nos dice Juan 14:6, hermanos? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo ya pagó el precio. Estas tres parábolas que Jesucristo le estaba hablando, tres parábolas, porque algo se había perdido. Una oveja se había perdido. Una moneda se había perdido. Pero alguien estaba buscándolo. Alguien estaba deseoso de encontrarlo. Aquí el hijo menor se había perdido. Y el padre estaba deseoso de que regresara. Estaba deseoso de que volviera para recibirlo con los brazos abiertos, para perdonarlo, para mostrar su gracia y misericordia. Y entonces vemos que el plan, y aquí, esta es la conclusión de todo, hermanos. Yo sé que este versículo se lo saben de memoria. Juan 3:16. Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere perdidos. Dios no quiere que nadie se pierda. Y es por eso que nosotros usamos a veces esta palabra: perdido, he perdido, se ha perdido. Estoy perdido. Sin Dios yo estoy perdido.
Sin Jesucristo yo seguiré perdido. Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza es de pecado. Tenemos que reconocer que somos indignos de recibir esa gracia y esa misericordia. Pero aún así, también tenemos que reconocer que Dios está dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros. Y ya lo hizo a través de Jesucristo. Hermanos, que Dios me los bendiga.